Les doy la bienvenida a este evento, Perspectivas Indígenas sobre lo Paranormal. Hoy estamos celebrando porque llevamos pues un año de actividades en español. La Scientific and Medical Network, que es una organización sin ánimo de lucro, se está orientada a crear puentes entre ciencia y espiritualidad. Y pues esta es una oportunidad maravillosa en que pudimos traer a 4 panelistas, dos desde como un lado más académico y dos desde los pueblos originarios o grupos indígenas. Entonces, realmente le quiero agradecer a todos los panelistas y pues como esto fue una construcción que hicimos en conjunto con el Comité de la Scientific and Medical Network en español, pues hoy no voy a moderar, sino le cedo la palabra a Fernanda, quien le va a dar la bienvenida a todos ustedes y a los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias a todos por estar acá. La conversación va a ser muy interesante hoy, así que agradezco a todos por estar acá y les doy las bienvenidas. Como explicó Natalia, hoy nos vamos a reunir para explorar un tema que desde la mirada occidental ha sido categorizado como paranormal, sobrenatural o incluso extraordinario. Eh, Sin embargo, en estas conversaciones, dentro de muchas de las cosmovisiones indígenas, estas experiencias no son anómalas ni fenómenos. Se puede ver como algo bastante común, de un tejido un poco más amplio de conexión con la naturaleza, con los ancestros y con los mundos sutiles que vemos. Entonces, para introducir a nuestros panelistas, nuestros gran panelistas de hoy, tenemos a 4 panelistas con mucha experiencia que nos van a venir a hablar de su perspectiva también. Tenemos a Frederic Apfel-Martin, antropóloga y fundadora del Centro Sachamama, lo dije bien, del Centro Sachamama, que nos traerá su conocimiento sobre regeneración biocultural y su comprensión profunda de la espiritualidad indígena. Este, mm, Frederick también trabaja para el Departamento de Antropología en Smith College, y regeneró el suelo antropogénico precolombino más sostenible y eficaz para la reducción del cambio climático. Así que tienen bastante conocimiento. Frederick, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Nuestro segundo panelista es Susana Bustos, psicóloga y musicoterapeuta con una vasta experiencia en estados expandidos de conciencia y su integración terapéutica. Susana es psicóloga clínica. Por más de 20 años ha orientado su trabajo clínico y académico a la exploración del potencial sanador de los estados expandidos de conciencia, incluidas sus manifestaciones extremas, como las emergencias espirituales y el arte de integrar estos procesos en la vida cotidiana. Asimismo, estudia las tradiciones chamánicas de las Américas, buscando puentes adecuados entre estos estados y la psicoterapia. Enseña en el Centro de Psychedelic Therapies and Research del California Institute of Integral Studies. Y también es facilitadora de psicodélicas de la Berkeley Center for Studies of Psychedelics. Así que bienvenida, Susana, un placer que estés aquí con nosotros. Nuestro tercer panelista es Randy Chung González. Gracias, Randy, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Randy es vegetalista con años de trabajo con plantas maestras y coautor del libro Iniciación Chamánica, quien compartirá su visión sobre sanación y modernidad. Randy nació en Perú, tiene una larga trayectoria en las dietas con plantas maestras. Desde el año 2015 se dedica a los rituales espirituales, conducción de ceremonias y toma de plantas maestras, integrándose profundamente al cuidado de quienes lo buscan. Como mencioné, también es autor del libro Iniciación Chamánica, Sanación Psicodélica y los Males de la Modernidad, y presidente de la Asociación Sachamama en Lamas, Perú. Em, Muchas gracias, Randy. Y nuestra cuarta panelista, con mucho cariño, aquí le introduzco a Betty, una persona muy querida para mí. Hemos trabajado juntas en el Inca Medicine School, estudiando con los queros. Así que con mucho cariño introduzco a Betty.
Es portadora de la sabiduría andina y amazónica. Ha dedicado su vida a preservar y transmitir la cosmovisión de los pueblos originarios. Betty nació en el distrito de Huanchac, aquí en Cusco. Sus padres son originarios del pueblo Sicunay, Canchis, parte del Collasuyo, con estudios en pedagogía, arte y maestría en patrimonio y identidad cultural de Cusco. Participó en programas de intercambio cultural en Estados Unidos, Dinamarca, Alemania y trabaja en diferentes retiros de yoga, meditación de plantas sagradas aquí en Cusco y el Valle Sagrado, conviviendo con maestros andinos y amazónicos. Actualmente enseña cosmovisión andina y amazónica en el Incan Medicine School de los pacosqueros de la familia linaje de Paza. Fue iniciada como chacarucañusta, mujer puente arcoíris, ayuda a conectar a los espíritus de la naturaleza, los maestros y comunidades espirituales de diferentes nacionalidades. Y con eso aquí les presento el panel que nos va a estar introduciendo a este tema el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar acá. Antes de comenzar la conversación, quería solo chequear que todo el mundo esté bien. Si cualquiera tiene alguna pregunta, el chat va a estar abierto para que puedan comunicarse con nosotros durante la conversación. Vamos a ir introduciendo preguntas y dejando que cada panelista comparta su sabiduría con nosotros. Sí, vamos a dejar las preguntas hasta el final, así que cualquier preguntita que se les ocurra, escríbenla, les escriben en el chat y ya con más tiempito vamos a poder compartir juntos al final. ¿Cualquiera tiene alguna preguntita? ¿No? ¿Estamos listos? Buenísimo. Este, bueno, muchas gracias a todos. Espero que estemos listos para nuestra conversación. Em, Vamos a comenzar un poquito con la primera pregunta y ahí le doy la palabra a todos los panelistas. La primera pregunta que quisiéramos saber, que compartan con nosotros, las palabras paranormal, sobrenatural, extraordinario. En el mundo occidental indican que se tratan de experiencias que van más allá de lo normal, de lo ordinario, incluso de lo natural, o que son algo extraños. Para las comunidades y el conocimiento que tienen ustedes, ¿existen conceptos o palabras en las culturas indígenas que equivalgan a lo paranormal o sobrenatural en el mundo occidental? Estas experiencias se consideran parte de la vida cotidiana. Si quieres, podríamos comenzar. Randy, ¿quisieras comenzar nuestra conversación? Sí, bueno, eh, primero quiero presentarme. Yo estoy ubicado en Perú, en el departamento de San Martín, en la ciudad de Lamas, que tenemos como cerca a la ciudad de Lamas la comunidad quichua nativa, que tiene una cosmovisión distinta, digamos, o puede ser parecida en de otras culturas, ¿no? Nativas. Entonces, las comunidades indígenas, lo paranormal que se está hablando acá, que lo tienen esa mirada el mundo occidental o el catolicismo, para ellos todo esto es normal, digamos. No hay paranormal, ¿no? Ellos tienen un encuentro muy cercano mediante sus plantas, ¿no? Desde sus inicios o su vida cotidiana, ellos tienen la convivencia directa, digamos, con las plantas, con los ríos, con los espíritus de los cerros. Tienen esa comunicación directa mediante la ingesta de plantas maestras. Entonces, acá podemos hablar de que para ellos esto es normal, digamos, no es paranormal. Y entonces hay una comunicación directa con los espíritus de las plantas, del agua, de la tierra. Aprenden de estos espíritus para tratar de vivir una vida en armonía con todos los seres que existen en sus mundos, ¿no? En su cosmovisión. Eso podría
decir, ¿no? Muchas gracias, Randy. Betty, ¿quisieras compartir un poquito con nosotros del conocimiento? Claro que sí. Buenas tardes con todos. Bueno, yo vengo trabajando ya 10 años con la cultura Queros, que ellos aquí a los chamanes se les llama pacos, que son como que la traducción sería guardianes del orden cósmico, algo así. ¿Qué pasa en la cultura andina, aquí en los Andes de Perú, de Cusco? ¿Qué sucede aquí? Lo que pasa es que absolutamente todo tiene un alma, le llamamos ánimo. Este ánimo se reconoce o se ha reconocido a través de la historia por diferentes situaciones. En primer lugar, el conocimiento que han tenido de la observación de las estrellas, el conocimiento gracias a las plantas sagradas que les han hecho ver, como dice el hermano Randy, les han hecho ver más allá de lo evidente y sentir este ánimo, esta alma de cada ser, ya sea planta, animal, piedra, se siente la esencia, ¿no? Las energías, digamos, de todos estos seres que para el mundo andino, donde el animismo es el que reina, todo tiene alma, todo tiene este ánimo. Y cada cosa, ya sea una piedra, ya sea una montaña, una persona, un animal o hasta una computadora o un celular, cada cosa tiene su alma, su ánimo. En este universo todo está vivo. Entonces, cuando entendemos este concepto muy profundo y las culturas antiguas, ellos no tenían televisión, no tenían ningún distractor, pues se internalizaba esta conciencia de que absolutamente todo está vivo. Todo tiene alma, todo tiene esta cosa que la ciencia no quiere aceptar como magia, energía o misterio, ¿no? Pero es algo tan normal aquí, inclusive con la imposición de las religiones y de, bueno, la invasión que tuvimos de España y toda esta situación, inclusive aún así no se ha olvidado el respeto y el amor a la naturaleza, a tu casa, a tu territorio, a la tierra que le llamamos Pachamama. Entonces, siguen esos valores hasta este momento y la gente le tiene mucho respeto a todo, no todos, pero los indígenas y descendientes de indígenas sí le tenemos mucho respeto a todo. Entonces, está muy internalizado, se ha fusionado ahora con el catolicismo, las mismas huacas que son como montañas, piedras o elementos muy sagrados, se han fusionado con el catolicismo y la gente sigue teniendo una fe incondicional de que esto sí está vivo. Entonces, lo podríamos relacionar con el animismo, ¿no? Con el hecho de que las culturas primigenias sabían que todo tiene vida, que todo tiene una energía, una conexión y que se entendía más con las culturas antiguas. Con las culturas actuales, en la modernidad, la ciencia se está complicando demasiado como para entender y categorizar y ponerle un orden sistemático a todo esto que le llamamos paranormal, porque no tiene una prueba para explicarlo, pero en el mundo andino no importa explicación, lo que importa es sentirlo y respetarlo. Es lo que podría compartir por ahora. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Frederick, si quisieras compartir un poco con nosotros también de tu experiencia, tu sabiduría, sería genial. Em, el conocimiento de si hay algunas palabras o diferentes formas que estas comunidades indígenas se relacionan con lo paranormal. Entonces, lo que quiero hablar primero, debo decir que
he trabajado con Randy desde que él tenía 15 años. Y juntos hemos creado ese centro sin fin de lucro en Lamas. Y allí también trabajé con varias comunidades indígenas quichua lamas. Pero lo que quiero hablar hoy con ustedes es, yo nací en Francia, uh, soy francesa de origen, y cuando escribimos el libro, Randy y yo, que llamamos Iniciación Chamánica, porque él fue iniciado por los espíritus. Él no, ni quería ser iniciado, pero no se puede decir no a los espíritus. Y lo iniciaron. Y cambió su vida de él y cambió mi vida. Yo desde mucho tiempo, desde que llegué a Perú en 94, empecé a tomar plantas sagradas, mayormente ayahuasca, pero nunca había escrito sobre eso y solamente con la experiencia que le pasó a Randy que empezamos juntos a escribir un libro. Y lo que escribí, la parte que yo escribí, me di cuenta que había antes, al momento de la revolución científica, cuando nuestra cosmovisión modernista se creó, había guerras de religiones muy fuertes, porque había amanecido una nueva religión, los protestantes, y se entremataban los protestantes y los católicos. Y también había había lo que se llama hoy en día las brujas, ¿no? Pero eso es una palabra que viene de la Inquisición, pero eran herbolaria, eran curanderas, había algunos hombres también, y también había letrados que se llamaban filósofos ocultos, y su cosmovisión era llamada Anima Mundi, que era muy parecida a las cosmovisiones indígenas de las Américas. Es decir, que todo es vivo y que lo divino está en todo el cosmos, no afuera del cosmos. Pero con las guerras de religiones, la única cosa que los protestantes y los católicos estaban de acuerdo, todo se entremataban, pero estaban de acuerdo que tenían que erradicar a las brujas y a los filósofos ocultos. Y entonces, de allí, de esos conflictos que duraron más de pocos siglos, salió esa cosmovisión de la ciencia, que separó tajantemente lo que es material y lo que es metafísico y espiritual. Y estamos viviendo con eso todavía. Eso es la fundación de la modernidad occidental, que ahora es mundial. Y lo bonito que yo me di cuenta es que en Europa fueron exitosos en erradicar esas tradiciones y mataron una cantidad, las quemaron vivas, las llamadas brujas y los filósofos ocultos. Y fueron exitosos en erradicar eso, pero no fueron exitosos en las Américas. Las Américas sobrevivió esas tradiciones, felizmente, porque ahora estamos viviendo las consecuencias de esta cosmovisión materialista que está matando el cosmos, la tierra y la naturaleza. Entonces, tenemos mucho que aprender de las tradiciones vivas de las Américas, que utilizan plantas sagradas y tienen una cosmovisión más parecida a la de Anima Mundi, donde todo es vivo en el cosmos. Tenemos mucho que aprender y tratar de sanarnos del asesino de Anima Mundi que hicimos en el siglo XVII y XVIII. Gracias. Wow, Freddy, qué interesante su reflexión. Muchas gracias.
Pero no Sí. quisiera ver a todos, no veo a nadie. Oh, si otra vez clique el celular y hace para la izquierda, lo mueve para la izquierda, ahí debería salir las personas. Ah, sí, sí, gracias. Ahí está, ya. Muchas gracias, Frederic. Y Susana, con mucho gusto para compartir. Muchas gracias y muy buenos días. Acá es temprano, yo soy relativamente temprano, yo estoy en California, si bien soy chilena, y ah, me, me, me da, no quisiera representar a ninguna cultura indígena, porque no me siento ¿no? En esa posición. Si bien he tenido durante todos los años, más de 25 años que llevo trabajando con distintas, estudiando y estando en contacto con distintas etnias. Desde la mapuche en mi propio país, yo tengo también ancestría de diaguita, ah, del lado paterno, eh, y también durante todos mis estudios, especialmente porque he estado trabajando por mucho tiempo en los pueblos que trabajan con plantas maestras, ¿no? Voy a nombrar algunos como el Ayaninka, Shipibo, Aguajún, Huicholes, ah, y también con culturas acá en Estados Unidos como la Lakota, la Cheyenne y también los mazatecos en México. Entonces, es- voy a centrarme un poco en los mazatecos ahora para dar un contrapunto, si bien lo que escucho de mis compañeros, ¿no? Es una base, que es una base que cruza los pueblos originarios con los que yo he trabajado, que tiene que ver particularmente con esto que dicen de que hay una ontología territorial, ¿no? Y una cosmología animística que cruza, y yo quisiera que cruza como la vivencia de la vivencia diaria. ¿No? Acá no estamos hablando, cuando hablamos de cosmología animística, no estamos hablando de una visión del mundo, sino que de una experiencia del mundo, ¿no? Y ah, en la experiencia del mundo hay hay un cambio que tiene que ver con la relación, en lugar de una relación sujeto-objeto, la relación es sujeto-sujeto, que cambia la relación con el mundo. Si yo tengo una relación con un sujeto que tiene una inteligencia y que tiene un conocimiento que compartir, que tiene un lenguaje que es propio, ¿no? Entonces el animismo se transforma en una epistemología, en una forma de conocer el mundo que es distinta que cuando yo voy y conozco un objeto que me pone a mí en una posición diferente, ¿no? En una posición de diferencial. En este caso, en la relación sujeto-sujeto, entonces ah, tengo una curiosidad distinta de conocer a un otro, ¿no? En ese sentido. Entonces, quiero traer, am, quiero traer acá la pregunta original, que es que, bueno, qué es lo paranormal? O si existen palabras en lo paranormal en los mazatecos. Existen enfermedades, por ejemplo, dentro de los mazatecos, que se pueden decir enfermedades mágicas, ¿no? Podríamos hablar de enfermedades mágicas. Y esas enfermedades mágicas tienen que ver con que para los mazatecos en su cosmología, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, ¿no? En su cosmología hay mundos paralelos. Está el mundo físico y está geográfico, ¿no? Y está el mundo que está sobre, que es un mundo metafísico, pero que está en paralelo con el mundo que vivimos acá y se acepta en paralelo y que tiene también eh, como éticas relacionales y tienes formas en que hay como convenios tácitos de mutuo respeto a las jurisdicciones.
que se tienen en esos distintos territorios. Y también hay transgresiones que ocurren o hay accidentes que ocurren, ¿no? Donde los mundos se interponen. Voy a hablar, por ejemplo, de los chicones, que son los dueños de las montañas, de los hoyos de aguas, de las cavernas. Y los chicones, por ejemplo, cuando yo voy a una montaña o cuando voy a ojo de agua, a una caverna, tienen que ser llamados, ¿no? Tienen que ser, se tiene que pedir permiso y dar ciertas ofrendas para poder entrar a esa caverna. Tienen que ser honrados antes de poder entrar. Si no son honrados de una manera específica, entonces eh, pueden haber problemas y pueden haber enfermedades, pueden haber accidentes, pueden haber caídas. Entonces, estamos no solamente hablando de una cosmología animística, sino que estamos hablando también de éticas relacionales, que son tácitas y que, bueno, en el mundo indígena muchas veces lo que yo he visto es que de repente por ignorancia se traspasó algo y no sé por qué tengo eso que me pasó, qué los síntomas que tengo. Entonces voy ahí a un Shonta Chiné, ¿no? Que es una persona de conocimiento para que me diga qué es lo que pasó y restaure el equilibrio. Eso sería por ahora lo que puedo decir. Muchas gracias, Susana. No, súper interesante su reflexión y eso en verdad nos lleva a la segunda pregunta que queríamos compartir con ustedes, así que ha sido perfecto. Nos has dado una introducción un poquito, y queríamos hablar un poquito de la cosmovisión en sí, ¿no? ¿Cómo se mapea este territorio que estás mencionando, Susana? De lo que nosotros conocemos como lo paranormal, en la visión del mundo de diferentes comunidades indígenas. O sea, por ejemplo, cómo se ven estas comunicaciones con estos seres y con el ánima de seres que existen en el mundo sutil o en el mundo no natural, cuando estamos hablando con las montañas o hablando con ciertas entidades que viven en estos sitios. ¿Cómo se ve eso en diferentes comunidades indígenas? ¿Qué clasificación o niveles le ponen a estas experiencias? Así que sería genial escuchar un poquito a ustedes. Podemos hacer el mismo orden si quisieran. También siéntense libres de querer compartir, ¿no? A su manera. No es necesario el orden. Em, Así que si alguien quisiera compartir primero, Hola, eh, ¿puedo empezar con esto? claro, claro, Randy, por Eh, favor. bien. Mira, en la cosmovisión indígena y en mi experiencia como curandero, yo he llegado a entender mediante las plantas, mediante las dietas que uno va haciendo en su camino como curandero, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco en mi experiencia y un poco lo que he aprendido de maestros indígenas que he tenido, ¿no? Eh, Mira, en este mundo hay dos mundos, ¿no? Que es un mundo terrenal y es un mundo espiritual, llamamos. Entonces, el mundo terrenal es donde estamos nosotros, ¿no? Todos, donde están las plantas, todo eso. Entonces, el mundo espiritual es donde están las deidades, donde están los espíritus de la planta, donde están los espíritus de los ríos, etcétera, 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 ¿no? eh, Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene el contacto, la comunicación con estos seres mediante las plantas maestras, ¿no? Que son las llaves para entrar a este mundo espiritual. Eh, Hay algo que pasa acá, ¿no? No todo así como buenas y hay personas malas. En el mundo espiritual también hay espíritus buenos y espíritus malos. ¿A dónde quiero llegar, no? Hay cosas, por ejemplo, en la Amazonía, que es cosas de cada día que yo veo, ¿no? Que yo
ese contacto directo en los rituales o el día. Existe lo que es los daños, existe lo que es la brujería, existe lo que es los virotes, existe lo que es el mal de aire, existe lo que es una entidad mala. Entonces, eso, gracias a eso, lo que el mundo occidental o el catolicismo ha tachado o ha etiquetado que todo lo que es este mundo espiritual es cosa del diablo, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en estos mundos el bien y el mal, ¿no? Entonces, todo depende de la persona que lo invoca, que su camino, si es un camino del bien, ¿no? Entonces, yo pienso que todo esto la mirada que tiene el mundo occidental hacia la cosmovisión de las comunidades nativas es casualmente por esto, ¿no? Porque sí ha existido, no hay que obviar que ha existido cosas como lo llamamos, ¿no? Vuelvo a repetir, la brujería, el daño, los virotes. Entonces, por eso es que hay esa mirada de que estas cosas son del diablo, son enfermedades mentales, cosas así, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Randy, por la reflexión y sí, no estando en ceremonia, somos más susceptibles a estas energías y podemos ver, ¿no? La dualidad de estas energías en el mundo terreno y también el espiritual. Mientras tanto, si quisiera, Frederic, continuar hablando un poquito del tema y después regresamos a Betty cuando regrese. Eso, ese asunto es fundamental. Lo que ha pasado con la Inquisición, que sea en Europa, que fue exitosa, o que sea en las Américas, especialmente las Américas del Sur. Es decir, que lo que descubrí en mis 30 años de visitar a lamas 2 veces al año es que las palabras que se refieren a espíritus son traducidas en castellano por diablo. Y entonces esa división entre lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo lo ha traído la Inquisición, que sea en Europa o en las Américas. Y es muy vivo hoy en día todavía en la lengua, ¿no? Como supa viene diablo. Es una cosa extraña. Pero eso es, ¿no? Cómo la historia de la Inquisición sobrevive en el hablar diario. Y eso quiero quedarme un ratito porque para también conectarme con lo que dijo Susana. En las visiones de Anima Mundi, que sea las visiones occidentales o las de las Américas, las relaciones son entre sujeto y sujeto, no sujeto y objeto. Eso es clave, es absolutamente fundamental. La relación sujeto-objeto ha venido especialmente muy fuerte en la revolución científica y el renacimiento, ¿no? No, enlightenment, como se dice, el alumbramiento, ¿no? En el siglo XVIII y después. Entonces, lo que se refiere, Randy, brujería y cosas malas, sucede en el mundo que es invisible para los modernizados, pero que es real y que puede dañar. Pero como la visión total es una visión donde todo es sujeto a sujeto, relaciones, a veces esas relaciones pueden ser con conflictos o dificultades. Pero en la visión que trajo la Iglesia Católica Occidental, eso fue cartado de manera radical.
o es bueno o es malo, ¿no? No hay esa dinámica entre sujeto y sujeto, que a veces puede ser una dinámica dificultuosa o penosa, de universalizar lo malo y lo bueno nos ha conllevado a una sinfín de conflictos horribles y de políticas horribles, muy vivas hoy en día en Estados Unidos, además. Uh, entonces, de considerar una manera de ser en el mundo donde no hay una naturaleza que no tiene conciencia, ni agencia, ni vida, y humanos que tienen todo esto, nos ha conllevado a una actitud hacia lo que llamamos los modernos, llamamos naturaleza, que quiere decir todo lo que no es humano, de colonizadora. Esos son llamados recursos naturales, es para los humanos nada más. Y eso nos ha conllevado a la crisis ecológica mundial de hoy en día. Entonces, ese asunto que Randi ha tocado entre lo malo y lo bueno, que se ha torcido con la mirada inquisicional en algo entre lo absolutamente bueno y lo absolutamente malo, es muy importante que empezamos a cambiar esto, porque no permite una relación entre sujeto y sujeto, en vez de sujeto y objeto, como lo dijo muy claramente Susana. Relación entre sujeto y sujeto no quiere decir que esa relación sea sin conflictos. Puede ser o no puede ser. Pero la modernidad occidental, como nació en los siglos XVI a XVII y XVIII, no permite una relación que sea dificultuosa o no dificultuosa. Es una relación colonizadora, de utilizar y dominar lo que llamamos naturaleza y todos los pueblos considerados como más cerca de la naturaleza. Entonces, me parece que necesitamos reflexionar profundamente y repensar esa división entre lo que es material y científico y lo que no lo es, que se llame paranormal, que se llame espiritual, que se llame metafísico, pero todo lo que está fuera de la ciencia hay que repensarlo. Y revivirlo de otra manera. Igual, Félix, sí, eso fue muy, muy iluminante, muy profundo. Sí, es como que si hemos tenido una desconexión a nuestro cordón umbilical, ¿no? A este mundo sutil, que estamos tan al tanto de ello, pero cambiar estas palabras también, el vocabulario de cómo nos entendemos con este mundo, también puede sacar, ¿no? Las connotaciones negativas que hemos creado a un mundo que en verdad viene del no conocer o del miedo a no conocer algo en vez de verdad capaz sentir, ¿no? Estas energías negativas. Bueno, estamos esperando a Betty, que está tratando de entrar, pero mientras tanto, Susana, si quisiera seguir ese pensamiento. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a Frederic por eso. Am, hay- Quisiera tomar un poquito de eso y después irme un poco más a la cosmología mazateca, pero decir, por ejemplo, cómo si bien la colonización impuso muchas cosas, ¿no? Como decía también Randy, hay la influencia del cristianismo dentro de la colonización
Am, lo que yo he visto es que ah, como a- se incorporó en prácticas y en formas de pensar que venían desde antes. Am, si bien también cerró y destruyó, ¿no? En el caso de los mazatecos, por ejemplo, eh, aparentemente la concepción de un Padre eterno eh, que, que está allí, ¿no? Como primigenio, se condice con el cristianismo y la visión del cristianismo. Entonces, también había, aparentemente, y esto no lo podemos saber porque tampoco tenemos como registros escritos, ¿no? Que lleven a qué es lo que pasó antes de la colonización, que es una gran dificultad, ¿no? Eh, la diferenciación entre el mal y el bien también existía en esa cultura, como también existen muchas de las otras, ¿no? Que he estudiado, con las que he tenido contacto, ¿no? Pero es esta polarización entre lo que es bueno y lo que es malo en conjunto con la objetivización que estaba hablando Frederic, que hace, que hace divisiones que son arbitrarias, ¿no? Ah, en el mundo de la selva que yo conozco, eh, la división entre lo bueno y lo malo es situacional. No, depende de la situación, algo es algo es malo o bueno. Quiero decir, sí. Por ejemplo, si alguien le hizo daño a alguien, ¿no? Y le envió una enfermedad espiritual, por decir algo que fuera intrusivo, ¿no? Y yo estoy trabajando con un curandero para que saque eso, ¿no? Y eso es enviado de vuelta a la persona que lo dio, ¿no? Que lo mandó. El mal o la enfermedad es enviada de vuelta, ¿no? La connotación de eso como algo malo es muy distinto que aquel que lo envió por maldad, ¿no? O por contrato a la persona en primer lugar. Lo que está haciendo este curandero es devolver algo que fue enviado a esta persona con la que yo estoy tratando, ¿no? Si lo miramos, la concepción de lo bueno y lo malo cambia, pues, ¿no? Porque estoy devolviendo algo solamente y estoy sanando a este, ¿no? Bueno, a esa es una discusión enorme a la que podemos entrar, pero quiero solamente enunciar eso como un tema, ¿no? En términos de cosmología dentro de los mazatecas, ¿no? Am, hablaba del Dios Padre y acá también quiero decir que no podemos hablar de los pueblos originarios como un solo pueblo unificado, ¿no? Ni siquiera dentro de los mazatecas. Hay distintas regiones mazatecas, hay distintas formas de entender los mitos, hay distintas versiones de los mitos originarios en las distintas poblaciones que existen, que están asociadas a distintas localidades, ¿no? Entonces, hay una diversidad en sí misma dentro de un pueblo originario porque la relación con la localidad y la ancestría de esa localidad y las relaciones con los espíritus particulares de esa localidad hacen son únicas, eso es lo que quiero decir, son únicas. Y hay lenguajes también y formas de mencionar ciertas cosas que son distintas, que van cambiando en las distintas localidades. Entonces, hacer generalizaciones es muy riesgoso, ¿no? Yo quiero decir esto, ¿no? Y podemos hacer generalizaciones, nos gusta hacer generalizaciones en el oeste, pero en realidad estas cosmologías son muy específicas, ¿no? Son, entonces,
claro, yo puedo hablar esto del Dios Padre, pero hay diferencias, ¿no? En las distintas localidades, en el mito, ¿no? En los mitos, donde, por ejemplo, el Dios del trueno, ¿no? Es muy importante. Y entonces el trueno pasa a tomar, es como diferenciado pero es similar en algunas otras, ¿no? Al Dios Padre, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir esto o lo otro, quiero presentarlos, ¿no? Así. Lo que sí es, claro, es que en todas estas, o en la mayoría de estas distintas localidades está, por ejemplo, el concepto del chicón, que yo hablé antes, ¿no? Que es un dador de riqueza, ¿no? Y aparece en todos los relatos, ¿no? Que a él se refieren, pero que con el encuentro el chicón, ¿no? Que es este dueño de las montañas, ¿no? El dueño de los ojos de agua, ¿no? También puede producir enfermedad y puede aparecerse y a cualquier hora del día o en la madrugada, ¿no? Puede aparecerse como materializado y buscando conversación. Y se diferencia de lo que para ellos es el maligno, que también es una entidad, ¿no? Que generalmente aparece como un viento que no se ve, aunque puede fortuitamente tomar forma humana. A un nivel más bajo de la cosmología se encuentran los güeros y los dioses, que son los señores de los distintos accidentes geográficos. Por ejemplo, el Chicón Nanyi es el dueño del suelo, los Chicón Nandá son los dueños de las aguas, de los manantiales, de los arroyos, de los estanques. También están los duendes que viven en la maleza. ah, y, y también hay dueños particulares a los grandes ríos. El encuentro con cualquiera de estos señores puede ser como funesto, ¿no? Am, estos, eh, y quiero decir también que esto es distinto en distintas localidades, pero el encuentro con estos sobrenaturales, por decirlo en nuestro en lenguaje occidental, el encuentro directo con esto, junto con lo que Randy hablaba, que también cruza las Américas, ¿no? Que es los malos aires o los malos vientos, ¿no? Están siempre al acecho de, de un encuentro con el humano que puede, si es que no está honrado de la manera y uno no está protegido de la buena manera, puede causar disarmonías o desbalances, ¿no? Y como hablaba antes, en otro plano se encuentran los santos cristianos, ¿no? Después de la cristianización de los mazatecas, y acá tenemos que ser como también bien claros que los mazatecas estuvieron protegidos de la cristianización por un montón de tiempo, por la localidad donde están, ¿no? Están arriba en los cerros, ¿no? Cuesta muchísimo llegar. O sea, desde la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, tienes que tomar un bus o te vas en auto y son 6, 8 horas de viaje, ¿no? Y es árido y es difícil llegar y es difícil también acostumbrarse a la altura. Entonces no es un lugar que fue como fácilmente colonizado, ¿no? Estuvo resguardado en ese sentido. Pero los santos cristianos, el panteón, fue adoptado dentro de la cosmología, ¿no? Casi siempre son patrones de los distintos pueblitos que hay en esa área, ¿no? Y la existencia de los santos es equiparada en substancialidad con la de los chicones, ¿no? Ellos viven en sus templos, ¿no? En sus iglesias y ahí pueden ser localizados, así como los chicones son localizados en las montañas. Am, y por lo general los santos son protectores, ¿no? Ah, podría hablar más porque también están los antiguos y cuáles son los Chatajchu, ah, que se llaman los antiguos, que tienen también parte en la causa de las enfermedades, pero no quisiera tomar mucho más tiempo, solamente mencionar que sí está esta jerarquía, ¿no? Y que las distintas jerarquías tienen distintos poderes y distintas intenciones, ¿no?
Entonces tenemos mundos paralelos y tenemos mundos que están en interacción. Y lo voy a dejar acá, darle el pase a la compañera, ojalá que haya vuelto. Sí. Sí, muchas gracias, Susana. Que es bien interesante no notar cómo hay ciertos niveles de seres o interacciones de conciencia o sea, en estos estados, en estos planos, ¿no? Y como hay ciertas comunidades que pueden ver ciertos seres similares, no los llaman diferentes cosas, puede ser, pero la misma entidad o energía, que se ve por todo, capaz la tierra o por diferentes partes y qué localidades en verdad tienen ciertos seres que son específicos a esa localidad, ¿no? No sé si algunas veces han sentido los duendecitos cuando están caminando por las montañas, pero algunas veces tiran rocas también. No sé, no sé exactamente qué están queriendo hacer esos duendecitos, pero bueno. Y sí, nuestra querida Betty ha regresado, así que le vamos a dar la palabra un momento para contestar esta pregunta y después nos vamos a las últimas dos preguntas. Ah, Betty, creo que se ha quedado otra vez. Estoy aquí otra vez. Ahí está. Buenísimo. Sí, bueno, yo estaba compartiendo, queriendo hacer un mapeo, una categorización un poco desde el punto de vista con los que yo comparto, que son los queros, los maestros queros y la comunidad, las diferentes comunidades que están ahí dentro del territorio, que es bien grande, aquí en las montañas, y también un poco de lo que sucede en Cusco, que sí es una fusión de comunidades diferentes comunidades que tienen también diferentes costumbres, pero todas respetan la base del animismo. Entonces, con lo que respecta a lo que es, yo estaba conversando una parte de con una, se podría decir, categorización de lo que era lo social. Existe el pueblo que es el común de la gente, y existe también lo que son niveles de personas que se conectan más con lo sagrado, ¿no? Con lo espiritual. Entonces, en los queros existen las personas que desean comunicarse, desean trabajar como intermediarios entre la comunidad y estos protocolos, estos que son las ceremonias, rituales que se tienen que hacer, como decía Susana, ¿no? Que se tiene que respetar, que mediante una ceremonia, un cierto ritual, se tiene que comunicar con los espíritus, porque no es una situación así simple o básica con algunos, porque hay algunos que sí, que vienen a ser tus padres espirituales, como la montaña o la tierra donde has nacido, que son como los ojos de agua, estos que acá le llamamos puquios, o por ejemplo otros lugares que son más sensibles y si no los conoces bien y si no vas con los protocolos adecuados te puedes enfermar. Entonces, por esa situación es que se necesita de una persona que haya sido iniciada, una persona que haya hecho unos pasos para ser respetado y escuchado por los espíritus para poder ser un intermediario y presentar esta ceremonia, este protocolo para poder tener una buena relación con estos espíritus. Este nivel, digamos, si se podría decir nivel, es el de los maestros que aquí se les llama pacos. Y luego de esto viene un nivel ya más alto, donde son personas que nacen especiales, que seguramente en otros países les pueden decir esquizofrénicos o tal vez personas que no están en sus cabales, ¿no? Como así lo dicen, ¿no? Porque no están bien, ¿no? No son como lo normal de las personas y la psicología actual podría decir de que les está fallando algo, ¿no? Pero aquí es muy normal que haya esta situación de personas que desde niños o cuando también aquí se les dice que les cayó el rayo, comenzaron a tener unos poderes especiales en los cuales van conversando ya directamente
pueden escuchar a la montaña o al río o al puqui o al ojo de agua y pueden ir preguntando, ¿qué pasó? Hubo un problema aquí, te faltaron el respeto, ayúdame a solucionarlo para poder sanar a esta persona. Y ellos se convierten en maestros muy, muy respetados, muy buscados por la gente de aquí, porque ellos son intermediarios directos con las montañas. Ellos no nacen seguido y también son muy escasos. Hay muchos impostores también que pretenden ser, ¿no? Maestros alto mesayo, que acá le llamamos en los Andes de Cusco, los alto mesayos, que son muy buscados, pero bueno, se dice que ya están desapareciendo o se dice que muchos no están siendo entendidos por la ciencia moderna y a lo mejor los están medicando y están yendo a psiquiatras, psicólogos y tal vez les están diciendo tú estás loco, tú estás mal, enfermo de la mente, no está bien estas cosas que ves o que sientes y bueno, la ciencia no lo está pudiendo manejar y muchas personas hasta pienso que de otros países también que pueden ver o despertar su intuición más allá, la ciencia no lo puede entender y tal vez los está confundiendo más, ¿no? Y por eso muchos de ellos vienen y se tratan de conectar con las culturas antiguas, ancestrales, para poder buscar una explicación más allá, ¿no? Y ahí pues se buscan a estos Pacos, Pampa Mesayox, Alto Mesayox, para tratar de encontrar respuestas, ¿no? Aquí también tenemos otra ayuda que es la hoja de coca, nos ayuda a conversar con los espíritus, ¿no? Se hacen preguntas a la hojita, al espíritu de la coca, se tira la coca y ahí te sale la respuesta de si este ser espiritual de la montaña o del río, de la laguna, está necesitando de una buena conexión contigo y por eso se molestó o por eso te va a ir muy bien si es que haces esa buena conexión, como dicen, para reparar el equilibrio, como dice la hermana Susana, porque lo que busca la gente indígena es no todos, pero aquí en el mundo andino es el equilibrio. Cuando tú estás en equilibrio, tus energías masculina, femenina y todo lo que es lo- lo- las reglas, ¿no? del universo, pues estás bien, estás sano, digamos, ¿no? Cuando se rompe este equilibrio es donde vienen las enfermedades o cuando se ha faltado el respeto sin querer, ¿no? Se falta el respeto a este punto de agua, a esta laguna, al río, a la montaña o algún otro ser, tal vez duende, y no lo sabemos, pues ¿cómo lo solucionamos? Por medio de este chamán o bueno, en Europa habrá sido brujo, aquí ahora son los pacos, que le decimos también curanderos. Entonces, bueno, así podríamos tratar de distinguir, mapear, ¿no? Este tipo de, de relaciones con este mundo que no podemos ver, el mundo del más allá. Muchas gracias, Betty. Sí, no, como hemos dicho en estas iniciaciones también, algunas veces les vienen a personas sin, sin previo aviso, como Randy nos compartió también, y es una capacidad de ver lo que está en el mundo sutil. Son muy interesantes también porque son varios años de historia de conexión con estos mundos en que nuestros pueblos indígenas y personas iniciadas están yendo a estos mundos. Entendiendo qué seres hay, entendiendo qué energías hay, es mucho más con perspectiva y experiencia lo que estamos viendo en estos mundos, más de conocimiento exacto, ¿no? Y es muy interesante porque lo que dicen en verdad, en lo que están relacionándose con estos seres o estos mundos, por ejemplo, los duendes siempre te piden galletas y uno no entiende por qué, pero si no le das la galleta, comienza a causar un poco de caos en el alrededor. Y es muy gracioso, aquí los duendes en Cusco son bien graciosos, la verdad,
pero como están comentando, también se pueden encontrar energías oscuras que, como le dicen, puede ser algo más maligno, lo podemos reconocer como el demonio, como demonios, ¿no? Que lo vemos bastante en ceremonias, y cómo relacionarnos, ¿no? Con todas estas entidades. Algunas veces no son malas ni buenas, como decía Susana, sino simplemente son los que los sostienen el balance de ambas partes, ¿no? Y con eso vamos a hablar un poquito, nos queda ya nos queda así tiempo para las próximas preguntas. Y hablamos un poquito de las diferentes culturas, ¿no? Susana habló un poco, Betty también, pero capaz podríamos profundizar en cuáles diferencias y similitudes vemos entre los grupos indígenas en las diferentes localidades. Por ejemplo, Susana mencionó, hay una entidad que creo que también aquí en el Perú escuchamos bastante, ¿no? Que es el ser del viento, que viene y te puede enfermar, y cómo pueden variar las percepciones. Lo hemos hablado un poquito, pero podríamos profundizar un poquito más. Mm. Randy, si quisieras. Ya. Eh, los espíritus o las entidades o las madres de los ríos o las madres de la tierra o la madre del bosque, que viene a ser un espíritu, eso puede variar de acuerdo a la comunidad o a la etnia que donde están, ¿no? Entonces, digamos, los quichuas pueden ver, digamos, al espíritu de una planta en forma de un gusano. Los Ashanincas pueden ver al espíritu del ajo sacha en forma de una mariposa. Entonces, eso varía de acuerdo a las comunidades, a su cultura, a su geografía donde están, ¿no? En realidad, lo único que yo he podido diferenciar es en el espíritu del tabaco, ¿no? Que con varias personas que he conversado o de otras comunidades, ha sido el mismo ser, digamos, ¿no? En la misma imagen. Entonces, acá hay que saber también diferenciar entre un curandero y un brujo, ¿no? Cuando escucho hablar a la señora Susana Bustos en decir que cuando alguien manda un mal, ese mal el curandero lo devuelve. Entonces, eso quiero aclarar un poco, ¿no? Cuando alguien hace un daño, digamos que el que hace daño normalmente aquí le conocemos como brujos, ¿no? Otra cosa es ser curandero, otra cosa es ser brujo, otra cosa es ser vegetalista, otra cosa es ser sobador, eh, y otra cosa es ser mm, eh, eh, fumero. Entonces, yo en mi experiencia que tengo aquí en la Amazonía, acá son cosas de cada día, ¿no? Escuchar brujerías, daños, virotes, mal aire, amado, una criatura amado en los niños. Entonces, yo he tenido experiencias, por ejemplo, cuando llegan personas con daños físicos, digamos, que se pueden manifestar en la piel, en el cuerpo, en la persona que se puede hinchar, se puede enflaquecer. Entonces, cuando se ha curado, se ha trabajado en un ritual a esta persona, se ha sanado, normalmente todo el trabajo vienen de las deidades, de los espíritus, de las plantas. Nosotros simplemente somos un puente o somos una flauta, digamos, ¿no? Por eso yo siempre cuando llega un paciente le digo de que el 50% de su sanación es el paciente. El 40% son las plantas, las deidades, los espíritus, las herramientas, la tecnología sagrada que existe en un ritual, ¿no? Y el 10% es el curandero. O sea, no hay de qué creerse, no hay nada de qué creerse, ¿no? Porque simplemente es nuestro cuerpo que utilizan, ¿no? Por eso que el curandero debe su alimentación y todo lo demás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
cuando alguien viene con un daño, virote o brujería, y no se trata de que se le va a devolver el daño a la persona que ha hecho. ¿Dónde puede pasar esto, no? Cuando el enfermo llega a otro brujo, el brujo puede tener la capacidad de mandar a hacer el daño a la persona que ha hecho. Entonces, si uno es un curandero que está en el camino blanco, que es lo más difícil de sostener, digo yo, porque ser brujo es lo más fácil, ¿no? Tú haces cerrar una dieta y se te pega lo malo, digamos, ¿no? Esto es común acá en la Amazonía. Entonces, yo pienso de que estas cosas, bueno, siempre han existido, tanto los curanderos, tanto los brujos, tanto los vegetalistas. Entonces, todo depende de la persona que ha tenido ese acercamiento con estos espíritus, ¿no? O sea, uno hay que saber discernir nuestro camino. No tanto, no también el curandero, también el paciente debe saber discernir su camino, escoger qué cosa quiere aceptar, ¿no? En el caso de un curandero, ¿no? Entonces, nuestras comunidades indígenas, ellos han utilizado como una llave para recibir este conocimiento y ponerlo en práctica en el bosque, ¿no? En su armonía, en aprender cómo convivir con el bosque, cómo respetar al bosque. Entonces, yo pienso que la única manera de entender o conocer este mundo es a través de las plantas, ¿no? Eh, Salvo que hay excepciones, digamos, como personas que ya vienen con ese don, ¿no? De poder hablar, de poder ver a los espíritus, ¿no? Pero la única forma que yo pienso es mediante las plantas, mediante los rituales, de hacer este contacto con este mundo o esta comunidad de los espíritus. Entonces uno invoca para sanación, uno invoca para que haya una armonía en el cuerpo, una salud mental. Entonces, esto quiere decir de que las plantas tienen un conocimiento que es muy distinto al conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Y es más, es un conocimiento que así yo pasaría 2 o 3 vidas, no acaban nunca de aprender. Eso es todo. Muchas gracias, Randy. Es muy valioso escuchar de experiencia y si estas cosas pues en el mundo sutil pasan bastante. Tenemos unos 15 minutitos para comenzar a abrir a preguntas. La última pregunta la estamos contestando igual con la conversación, así que vamos a dejar el panel abierto a ustedes a que terminen de compartir sus pensamientos y después vamos a abrir a las preguntas del público. Así que, Frederic, si quisieras compartir con nosotros un poco con lo que Randy estaba diciendo también. Sí, si puedo, lo que quisiera decir sobre lo que ha dicho Randy es que con la ciencia y con el cambio radical que ocurrió con la revolución científica, esos daños no son reconocidos y, y, la, y la medicina moderna, la medicina científica no puede hacer nada con muchos problemas que aparecen con la gente y niegan que eso puede venir de un daño, porque niegan que hay ese mundo que Randy llama el mundo sutil, ¿no? El mundo que normalmente no es visible. Eso, y bueno, lo que veo yo aquí viviendo en Estados Unidos es que tenemos una epidemia creciente de enfermedades mentales, de suicidios,
estamos en un periodo terrible y parte de eso viene de que hay una negación absoluta en el mundo dominante de medicina y de sanación, que simplemente niega que puede venir algunos o parte de esos males pueden venir de una fuente que ha sido solamente declarada que no existe. Entonces no es posible ni tener conversación. Lo que veo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos y creo que también en Europa, es que se dan cuenta que con esas epidemias de enfermedades mentales y de suicidios, lo que existe en terapia, en medicina, no funciona casi nada o muy poco, pero las cosas que sí pueden curar son las plantas sagradas que llaman psicodélicos, ¿no? Es el término aceptado, pero son consideradas ilegales, no puedes, ¿no? Pero por lo menos lo que ha pasado porque la crisis es tan fuerte, lo que ha pasado es que el estudio científico, digamos, el poder terapéutico de esos psicodélicos es real. Por lo menos hay eso, pero no se puede, como todavía es ilegal, es muy difícil de acceso, ¿no? Y no se va al meollo, en mi manera de ver, al centro del problema, que es esa cosmovisión moderna, totalmente materialista y reduccionista, ¿no? Que domina. No es la única, pero es la dominante. Y es eso que no nos permite reconocer y ver esas cosas de las cuales habla Randy y otros de ustedes han hablado. Entonces, estamos en una situación de crisis y yo veo que el estudio científico de lo que se llama los psicodélicos puede ayudar, pero falta mucho, falta mucho. Esto. Muchas gracias, Félix. Es una reflexión muy importante. Le daré la palabra a Betty. Susana, ¿estás bien con eso? Le damos la palabra a Betty. Ok. Gracias. Sí, Frederick tiene razón. Estamos en un momento muy crítico, ¿no? Especialmente ya que es muy difícil que la ciencia pueda comprobar y que tenga el método científico para poder validar, ¿no? Todos estos datos que no son comprobables, que no existe, ¿no? Una manera, pues. Entonces, yo estaba viendo que por ahí la solución podría ser que por lo menos lo que son muchas de las cosmovisiones de las diferentes culturas, ojalá puedan ser elevadas, que se les abra la puerta para llegar a ser filosofía, por lo menos llegar a ese nivel para poder competir con las demás filosofías como la griega, como la china, o no sé, algo así como que por lo menos en Sudamérica, el mundo andino, ya deberíamos llegar a ese nivel, pero no sucede eso. En Lima, donde están las mayores universidades, los estudiosos más fuertes que tienen debates con europeos, no pueden sustentarlo. En Bolivia sí ha habido esperanzas y se estaba creando una facultad en la Universidad de La Paz para poder hablar de filosofía. Entonces, si llegáramos a ese nivel y nos pueden llegar a entender lo que queremos decir con más respeto, ¿no? Toda esta cosmovisión, que sí es una cosmovisión, pero va más allá, es algo mucho más profundo que se vive, como dice Susana, ¿no? Entonces,
una vez ahí podríamos llegar a entrar a estos debates, ¿no? Y poder hacernos respetar y entender más, ¿no? Entonces, ojalá eso se dé con el tiempo, con los jóvenes, y con todo este empuje que, ya que las enfermedades y todo este boom de problemas está creando una crisis que en el fondo es muy buena porque la crisis va a hacer que las cosas cambien, que tengan que abrirse, reventar, romperse para que de ahí salga algo nuevo, porque si no, no podemos seguir así. Entonces, yo siento que va a haber una nueva etapa y para eso tenemos que estar preparados, conversar como ahora, y ayudarnos mutuamente para fortificarnos y defender nuestras posiciones, las posiciones de los indígenas y saber explicarlo, ya que muchos de ellos, la mayoría, no sabe cómo explicarlo de manera científica. Entonces hay que lamentablemente, como se dice, conocer al enemigo para poder hacerle entender de cómo son, cómo es de tan bonito y saludable, que es lo que se necesita ahora, vivir con respeto a la naturaleza, a los espíritus que estén ahí, de acuerdo a cada cultura, porque cada cultura es muy diferente, sí, pero igual el respeto, que es muy, muy importante, ¿no? Eso podría bien comentarse ahora. Bien dicho. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias. Susana. Y yo pensaba que tal vez sería bueno hacer esta distinción entre cuando estamos hablando de la pregunta cuál es el denominador común que une eh, esta, que nos une, ¿no? Que, pensaba yo en esta distinción entre las espiritualidades basadas en la tierra, que son inmanentes, ¿no? Como hablaba Federic al principio, las espiritualidades que tienen donde hay un tejido vivo, el tejido está vivo, ¿no? Y está acá, no está en ninguna otra parte, está pasando acá, ¿no? Con las espiritualidades que son trascendentes, ¿no? Que ven, eh, que donde hay donde las prácticas están en la negación de lo que es acá, porque está más allá que acá. Hay una autora que se llama Mirabai, se me olvida el otro nombre, pero lo puedo buscar. Ah, Mirabai Bush. ¿ah? Mirabai Bush. Bush. Ujú, Ok. ujú. Que habla de cómo estos dos tipos de espiritualidades se juntan, ¿no? En algún momento tienen un punto de encuentro, o sea, se complementan unas a otras. Pero como las vivimos ahora, estas espiritualidades están separadas, ¿no? La que niega, la que niega esto, la conexión con la tierra y lo sagrado en la tierra, lo sagrado acá, ¿no? Y aquellas que están en lo sagrado, en lo vivo, en el tejido vivo de la de la espiritualidad encarnada en el fondo, ¿no? Entonces, ah, nuestras cosmologías, formas de ver, formas de relacionarnos, ¿no? Desde lo indígena son basadas en la tierra, ¿no? En ese otro tipo de espiritualidad. Eso yo diría que es el denominador común más importante. Y el ser humano tiene una posición dentro de este entramado relacional, ¿no? Que no es una posición central, ¿no? Es una posición de humano nomás, pues, ¿no? Como las montañas, como las hormigas, como, ¿no? y, y- y es dependiente. Yo siempre digo, si el padre aire no estuviera acá por 10 minutos sosteniéndome, ¿no? Yo me muero ahora mismo. O sea, que estamos en una relación sistémica completa con inteligencias, ¿no? Que hacen que este pedacito de vida que me corresponde a mí habitar, ¿no? Me sostenga, pues, ¿no? Y yo también sostengo otros pedacitos de vida, ¿no? Con quien soy en eso.
es totalmente, es muy humilde si uno lo mira. Yo recuerdo haber estado en una conferencia sobre conciencia en Suiza hace unos años atrás, donde había un astrónomo mostrando como las distancias galácticas, ¿no? Y cuando uno se pone en el contexto de lo enorme que es el espacio material, ¿no? Y de ahí va bajando, ¿no? Al espacio que ocupamos como yo individuo en este entramado, ¿no? Galáctico, es pero en realidad una gota. No una gota, un átomo, tal vez una partícula de conciencia. Y uno dice que es un milagro, ¿no? Que yo esté viva. Es un milagro. Y no solamente un milagro, sino que es una confabulación de distintas fuerzas, de distintas inteligencias que me mantienen viva. Qué preciosidad, ¿no? Eso. Qué maravilla, ¿no? Qué gratitud, ¿no? Quiero decirlo así. Y lo otro que me venía muy fuerte era cómo Frederick y no, Randy y Betty, ¿no? También hablamos de las plantas, y yo, ¿no? Estamos hablando de las plantas maestras, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, en los mazatecas también hay toda una farmacología, ¿no? Que viene de las plantas, ¿no? Ah, y bueno, y los honguitos no son plantas, ¿no? Bien tienen su propia categorización. Ah, pero como el mundo de las plantas, especialmente en las Américas, ¿no? También puede ser como un hilo conductor, ¿no? En todos los pueblos indígenas que yo conozco, ¿no? La relación con las plantas es muy importante para la salud, ¿no? Si bien las tradiciones que son enteógenas, o sea, que trabajan con plantas, las plantas que abren la conciencia, ¿no? Son algunas solamente. Hay muchas otras tecnologías de lo sagrado que nos meten en estados de conciencia expandidos que no necesariamente van a través de la ingesta de planta maestra, de planta que produce visión, ¿no? Por ejemplo, y aquí yo sé la importancia y como cuán fuerte está entre nosotros ahora la planta maestra que produce visión, también en conjunto con el renacimiento de los psicodélicos, ¿no? Que le podemos llamar renacimiento de los psicodélicos. Entonces está muy, muy fuerte y tal vez lo que necesitamos para despertarnos prontamente, ¿no? Es el acceso a estas plantas, ¿no? Y eso también es otra gran discusión. Am, pero quiero también validar como las otras tecnologías de lo sagrado para el acceso al contacto con el mundo espiritual. Por ejemplo, las danzas del sol de los Lakota, que no tienen nada que ver con el consumo de plantas, ¿no? Si bien está la pipa, ¿no? Pero la danza en ayuno, por 4 días. No hay forma de no entrar en contacto con el mundo espiritual en ese contexto ritual, ¿no? Y aprender y tener bajadas de información. Entonces, am, creo que el punto ya lo hice, ¿no? Como hay distintas formas en los pueblos originarios y hay muchos pueblos originarios que no tienen plantas visionarias. Muchas gracias, Susana, muchas gracias a todos. Sí, de verdad que qué bonita la conversación, ha sido bastante nutritiva, ¿no? Escuchar todas estas perspectivas. Y vamos a ir un poquito en conclusión, antes de abrir el espacio para preguntas del público. Si tienen alguna pregunta, pueden comenzar a escribirlo también en el chat para compartir con el panel. Y mientras tanto, vamos a darles unos 2, 3 minutitos a cada uno, solo para compartir algunas conclusiones o algunos últimos pensamientos sobre lo que hemos hablado.
Randy, si quisieras comenzar, solo unos minutitos de conclusión. Estás con mute, Randy, solo para... Ya. Ahí está. Bueno, en conclusión, eh, lo importante y pienso que es la solución, hablando en el caso de que estoy escuchando acá de los males que existen ahora en esta sociedad moderna, es de que debe haber una comunicación o un intercambio entre los saberes ancestrales y los saberes de la medicina occidental, ¿no? Entonces, porque el curandero realmente es el doctor del alma, ¿no? Es el que cura el alma. Y el doctor occidental es el que cura el cuerpo. Entonces, si el alma no está sano, el cuerpo no va a estar sano, ¿no? Tiene que haber un equilibrio ahí entre el cuerpo y el alma, ¿no? Eh, no solamente en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que hace este mundo espiritual bien dirigido es de entregarte un conocimiento para un bienestar en un abanico de situaciones de nuestros problemas terrenales. Eso es lo que quisiera decirnos. Frederic, si quisieras compartir unas últimas palabras con nosotros. Bueno, creo que lo poco que puedo decir ahora, basado en lo que escuché, es que en la ciencia, la medicina científica, lo moderno, se niega que hay un alma mismo, se niega la existencia de todo lo que no se puede medir y ver con a través de los instrumentos de la ciencia. Se niega simplemente y el costo de esa negación es enorme sobre nosotros los humanos y sobre el resto del mundo. Entonces hay que repensar profundamente esa división entre lo material y lo que aquí se ha nombrado como lo paranormal. Hay que recuestionar esa división fundamental. Creo que es lo único que voy a decir por el momento. Muchas gracias, Frederic. Betty. Se me viene a la mente cuando hablaba Randy sobre nuevamente Bolivia, porque este es un país muy avanzado en todas estas cuestiones. Y Bolivia ha logrado, por ejemplo, el gobierno ha aceptado o les da validez a los centros médicos naturales, que son registrados, tienen en su constitución un artículo en el cual están protegidos y son centros a los cuales el enfermo, la persona con enfermedades, va primero para tratar de solucionarlo con las plantas y con los tratamientos culturales, ¿no? de la zona, y luego ya pueden ir al hospital. Y están certificados y son cuidados. Me pareció maravilloso. Yo decía, qué lindo que en Perú fuera algo así, que fuera regulado y que no fuera tan ilegal o tan, digamos, informal, donde se presta para ah, para las trabas, ¿no? Hay mucha gente que ahora, y por la explosión del turismo, de esta nueva ola eh, de psicodélicos, pues en Cusco han aparecido retiros, pero un montón de retiros que ni siquiera ya es ayahuasca, creo que lo mezclan con toe y otras plantas para lograr tener visiones y no te sanan y los maestros no son maestros, sino son personas de la selva que saben cantar muy bonito, pero no tienen idea de lo que está pasando. Y es muy triste porque hay mucho engaño, ¿no? Entonces, esto se va a dar, pero para eso sería bueno tener una regulación y que cada país pueda tener
una manera de controlarlo y hacerlo más efectivo y también más, digamos, confiable, ¿no? También se me venía la idea se me viene lo que es cada cultura de cada país, por ejemplo, los países occidentales, como los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Irlanda, eh, y otros países que tienen mucha sabiduría también de sus ancestros, pues que también sería bueno alentar el que se busque conectarse con sus raíces. Porque sí vienen mucho a Sudamérica, Sudamérica tiene tanto que ofrecer, las plantas, la sabiduría y todo, pero ellos también tienen su propia naturaleza, sus propias plantas, sus propios libros allá le llaman pues el paganismo, ¿no? Paganismo. Sería bueno investigar más en esto, tal vez promoviendo los cursos yo pienso que la permacultura y el cultivo de las plantas puede ayudar bastante para conectar con el alma, digamos, de ellos mismos e inspirarlos para averiguar más sobre cuáles son las plantas de limpieza, las plantas para la salud, y así poco a poco ir entrando a un nuevo tiempo en donde tenemos que respetar, dar más fuerza, más valor a la naturaleza. Y creo que eso es lo que podría compartir para terminar, ¿no? Algunas ideas, soluciones. Gracias. Muchas gracias, Betty. Y sí, son unos minutitos, unos 3 minutitos, Susana, si quisieras concluir y vamos a las preguntas. Por supuesto. Me resuena muchísimo lo que has dicho, Betty. Quiero decir eso. Y ah, lo último que dices sobre conectar con las propias raíces, ¿no? Ah, en lugar de, hay todo una romantización también que pasa del oeste hacia las culturas indígenas, ¿no? En la búsqueda de algo que está más afuera de mí mismo. Y esto, donde yo vivo, especialmente en California, es muy fuerte, en el norte de California. Entonces, hay mucha búsqueda, hay mucha gente que está como en peregrinaje, ¿no? Y si yo pienso en peregrinaje fuera de sus lugares, de donde viven, y también como en negación y en duda sobre sus propias raíces, ¿no? Y en conflicto sobre de dónde vengo y a dónde voy, si ni conozco de dónde vengo, ¿no? Y no pertenezco a lo que me interesa, que son las otras y pueblos originarios en los que estoy interesado, ¿no? Entonces hay mucho conflicto allí, y esta idea que Betty dice como de buscar en quién soy, ¿no? Y mis propias raíces, a mí me parece muy importante, como mm, un árbol necesita conocer sus raíces o estar en contacto con sus raíces mínimamente para poder crecer hacia otros lugares, ¿no? Hacia arriba, cualquier planta. Eso es algo que me viene. Y la otra que también decía Betty, que yo creo que también han mencionado los otros colegas, ¿no? Es ah, cómo validamos las distintas formas de conocer, ¿no? Está la forma de conocer científica, ¿no? Que tiene que ver con la replicabilidad y con las variables que tienen que estar controladas para que algo pase. Y estoy hablando como de la ciencia tradicional, porque también hay distintas otras formas que se están abriendo, o sea, lo que se ha masificado, digamos, como entendimiento de ciencia, pero tengo esperanzas de que hay como movimientos hacia otras formas también, ¿no? Pero acá estamos hablando de distintas formas de conocer. Cuando hablamos de lo paranormal, por ejemplo, es conocimiento normalmente que viene desde otras formas de conocer que son experienciales y que son directas y que están abiertas. Y entonces eh, no es que podemos mirar que desde como un punto de vista, ¿no? Lo paranormal es paranormal desde lo científico, desde esta forma de conocer, ¿no? Pero si miramos lo paranormal como formas de conocer diferentes. Y pensaba, ¿no? En lo que yo he traqueado es que las formas de conocer
en los mundos indígenas, ¿no? Tienen que ver con la transmisión oral, tiene que ver con la experiencia directa, ¿no? Desde cómo yo observo al sujeto, ¿no? Cuando estábamos hablando de sujeto-objeto, ¿no? Cómo imito al sujeto para tratar de comprenderlo mejor, lo imito, ¿no? Cómo me relaciono con el sujeto y sobre todo en nuestras como tradiciones del sur, ¿no? Cómo me transformo en el otro. Entonces hay formas y gradaciones de conocimiento del sujeto, ¿no? Que tienen completamente otra epistemología, pues. Entonces, si yo dijera, ay, bueno, esto ¿cómo validamos formas de conocimientos distintas? ¿No? Ese sería, ¿cómo podemos poner estas dos conversaciones, ¿no? Desde el entendimiento que las formas de conocer y los paradigmas son diferentes y construir puentes. Gracias. Muchas gracias a todos. Esa fue una reflexión bastante válida de cómo vamos a crear, ¿no? Estos puentes entre sí, los mundos em, sutiles, cómo vamos a poder, no tanto vertical, ¿no? De nosotros a la conexión, pero también horizontal. O sea, cómo vamos a mover esas energías también hacia el mundo, cómo el mundo nos hace energías a nosotros y la interacción que tenemos con este mundo que está paralelo a nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos unos minutitos, unos 20 minutos para preguntas. Aquí Nati nos ha compartido una pregunta en el chat por YouTube, de Sergio Orozco de Colombia. Hola Sergio, muchas gracias por su pregunta. La pregunta es, ¿qué significa y qué implica eso de ser iniciado? Al respecto de lo que comentaban al principio de la experiencia de Randy. No sé, Randy, si quisieras compartir un poquito más con el público de esa experiencia. Hola, buenos. Eh, bueno, yo ese ser iniciado no lo conocía hasta el momento que me pasó, ¿no? No sabía qué es ser ¿no? Bueno, en esos momentos yo tuve experiencias paranormales, digamos, estaban en mi percepción, digamos, normal de mí, ¿no? Eh, tuve un encuentro, digamos, sin, s- antes y después de consumir una planta, ¿no? Como es el ayahuasca, ¿no? Entonces, después, en la primera sesión que tuve hace, no me acuerdo cuántos años, más o menos 6 o 8 años, Ocho. la primera experiencia que tuve, 8, donde me inicié, tuve una experiencia desde la procreación del espermatozoides hasta mi muerte, ¿no? Eh, lo resumo eso, más o menos yo lo sentí como si hubiera pasado toda una vida, ¿no? Como 80 años más o menos. Y varias etapas de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, cosas que iba sanando, algunos traumas, algunas algunas conversaciones con espíritus, escuchaba, miraba. Y lo más sorprendente de esto, antes que me pase esto, yo tenía otra visión, ¿no? Yo siempre he tomado, bueno, he conocido la ayahuasca más o menos a los 15 años, pero no entendía nada hasta lo que me pasó, ¿no? Hace 8 años. Y cómo no creer en estas cosas cuando en esa experiencia de mi iniciación, las revelaciones, de que una voz me dice de que ella va a ser la madre de tu.
cómo no creer en eso cuando yo era como algo profético, algo al futuro y en el tiempo pasa tal como me han dicho, ¿no? Entonces, yo para entender este proceso tuve que más o menos un tiempo de 8 meses para aceptar y entender qué estoy aceptando, ¿no? A dónde me estoy metiendo, ¿no? Entonces ha sido un proceso de tomar conciencia tanto en lo espiritual, tanto en la alimentación, tanto en cambió más o menos 180 grados, ¿no? Entonces, poco a poco iba entendiendo este proceso eh, que tuve con estas deidades, con estos espíritus. eh, es como aceptar, me puse en las manos de ellos, ¿no? Para ser un medio de sus conocimientos, de sus poderes, ¿no? Que tienen para hacer la sanación, para hacer el bien. Y en este mundo del curanderismo, uno aprende de las plantas, ¿no? Los maestros son las plantas, los espíritus de las plantas. Tú no escoges ser curandero. En mi caso, me escogieron para ser curandero y yo lo tuve que pensar y repensar durante 8 meses, ¿no? Eh, Eso, lo que yo he entendido es que ha sido mi proceso de iniciación, ¿no? De tener no ha sido ni casualidad ni sincronización, simplemente pasó para mí, ¿no? Pasó que cambió totalmente mi forma de ver a este mundo de los espíritus, ¿no? Lo que antes no conocimiento, o si tenía un conocimiento que todos los jóvenes o los niños de la comunidad siempre se han dicho que estos espíritus han sido diablos, han sido el tunchi, son demonios, cosas así, ¿no? Pero después de toda esta inicio he tenido ese acercamiento donde he visto otra realidad, digamos. Mm, eso es todo. Fidelia Ronin. Claro, Fidelia, por favor, comparte con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, creo, en otro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Fidelia, eh, mi nombre es Shipibo Ronnie Musna. Bueno, soy del Perú, indígena Shipibo Conibo. Me ha gustado mucho escuchar las distintas visiones y encuentra mucha similitud con la mía, porque en nuestra tradición medicinal ancestral amazónico del pueblo Shipibo Conibo, también vemos todos estos temas que son de energías de seres. Por ejemplo, el Chaiponi, ¿no? Es un ser que es el dueño del bosque. Bueno, quiero compartir un poquito, solo un poquito. Bueno, yo también practico la medicina ancestral de la planta ayahuasca y todo lo que estaban hablando era totalmente claro, ¿no? Y solo quería comentar que la medicina planta, las plantas medicinales tienen espíritus, espíritus que nos enseñan, que nos transmiten a través de las plantas. A través de las dietas son los que nosotros recibimos los conocimientos, los poderes energéticos de sanar a otras almas. Ahí yo sentí el espíritu real de las plantas. Cuando hice mi primera dieta, me mostró el espíritu cuál era el camino que yo debería de llevar para yo tener ese poder y seguir
compartiendo y a la vez sanando a muchas almas. En nuestro bosque tiene muchas plantas medicinales que tienen sus propios espíritus. Cada planta tiene su propio espíritu y el poder de sanar. Y por eso yo estoy muy agradecido de ello y también por abrirme esta ventana y gracias por darme este espacio porque quería compartir un poquito con ustedes, porque a través de ello yo recibo en mí, en mi ser, para yo poder eh, demostrar energéticamente, físicamente también, sanar a las personas que lo necesitan, porque hoy en día le escuché hablar a la doctora Susana, creo que era Susana, que en este mundo tenemos a muchas personas con enfermedades mentales, que es un tema muy importante que, eh, que viene causando a muchos jóvenes de hoy. Entonces, yo como indígena shipibo, Junibo, quizás no puedo hablar como debe de ser el español, pero ya me querrán entender qué es lo que quiero decir. Bueno, para no quitar más tiempo, quiero agradecerles en esta tarde a cada uno de los panelistas. Muchas gracias por sus grandes conocimientos que tienen. Y desde aquí, desde mi selva, Perú, les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y mucha energía, mucho amor para cada uno de ustedes. Gracias, Natalia, por darme este espacio. Gracias, ay, no recuerdo, señorita. Gracias, de verdad. Un fuerte abrazo desde aquí. Besitos. Ay, muchas gracias, Fidelia, de verdad es un honor tenerte aquí, un honor muy, muy grande, y gracias por compartir tu sabiduría, por compartir todo esto con nosotros y por hablar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y con eso vamos a concluir un poquito. Quería también darle las gracias a todos los panelistas que han estado aquí hoy, toda la sabiduría que se ha compartido. La verdad que ha sido una conversación fascinante, increíble, de unos puntos de verdad que em, deberíamos, ¿no? Hablarlo un poco más, ya que estamos yendo a una realidad donde lo sutil y lo material se está mezclando mucho más todos los días. Así que muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a Natalia para que nos concluya. No sé si cualquier cosita que los panelistas quisieran compartir antes de cerrar o alguna preguntita antes de pasarlo ya a la conclusión. A mí me encantaría tomarme un mate con todos los que estamos acá y seguir la conversación por un par de días. Lo mismo para mí. Has dicho muy bien, Susana. Tengo el mismo deseo. Yo también. Sí, también Sí. quisiera que siguieran esta conversación por mucho más tiempo. Me alegra un montón que esto lo hayamos construido en el comité porque salió, de hecho, mejor de lo que pensábamos. Me encantó muchísimo todos sus aportes, también la interacción con el público, la asistencia. Muchísimas, en serio, muchísimas gracias a todos. Sé que vamos a abrir más espacios. Vamos a ver qué más nos vamos inventando. Eh,
Entonces, pues muchísimas gracias a todos y para cerrar, les comparto sobre los próximos eventos. Entonces, para los que no conocen, pues la organización que está llevando a cabo este evento se llama la Scientific and Medical Network o como Red Científica y Médica, pero hace un año se abrieron a la comunidad hispanohablante. Entonces, estamos haciendo eventos en español como este y este fue especial, que hicimos un panel de discusión debido a que cumplimos pues un año de actividades en español. Y pues, aparte, digamos, de estos eventos donde traemos oradores para que presenten o discutan sobre algún tema, también tenemos un espacio informal, como ese momento para el mate, que estábamos justamente hablando. Entonces, pues, a ustedes también están cordialmente invitados a todos los panelistas que estuvieron hoy. A este evento se llama Creando Lazos. Miren, es ahí junto al fuego en la playa, en el bosque, como quieran, para justamente algo muy informal, no se graba, compartir ideas, experiencias, crear conexiones. Eh, esto, para los que sí no están en contacto con eso, sí se necesita una donación, no importa por el monto que sea, pero que ayuden a contribuir porque realmente somos una organización sin ánimo de lucro, pasamos pues nuestro funcionamiento económico a través de donaciones, entonces pedimos una donación para ingresar a estos espacios que se hacen de manera mensual. El próximo es en 15 días, el viernes 14 de marzo, digamos a la misma hora del inicio de este evento y dura 1 hora y media. Y el siguiente evento, digamos, formal, en donde sí tenemos a un orador, de hecho, hoy está aquí conectado con nosotros, se llama Gabriel Fernández Borzot, español. Él va a trabajar el tema de la inteligencia artificial y la espiritualidad, claves para un futuro consciente. Es en un mes, poquito más, viernes 28 de marzo, también a la misma hora, entonces espero que nos puedan acompañar. Los que no se han registrado por correo, que no están atentos, enviamos boletines mensuales gratuitos con las noticias de los próximos eventos, información de interés, eventos, cursos, talleres de otras organizaciones aliadas. Les invito a los panelistas si quieren decir unas palabras finales y nos despedimos. Pura gratitud a todos. Muchas gracias por todo el intercambio. Muchas gracias por la invitación y la organización, ¿no? Y por el corazón también puesto en esto. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Ha sido muy bonito compartir y el cafecito o el mate queda pendiente para la siguiente. Gracias. No, simplemente para agradecer a Natalia de organizar esto. Ha sido lindísimo y espero que podremos encontrarnos de esa manera o de otra manera en otras oportunidades. Fue muy interesante y espero que pudimos continuar. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Natalia y a todos que han estado presentes en el panel. Ha sido un gusto conocerles. Bueno, por primera vez, ¿no? Salvo a la doctora, que le mando saludos. Federica, pronto estaremos viéndonos. Y, Espero. y bueno, agradecer nuevamente a Natalia, ¿no? Por la invitación. Bueno, es la tercera vez que estoy participando en este Zoom y todo lindo escucharlos a todos. Muy lindo la reunión. Gracias. Fer, ¿y tú? A ti, muchísimas gracias, moderaste de manera maravillosa. Muchas gracias a todos. De verdad que un tema tan interesante y tan bonito y aprecio a todos que han estado acá para escuchar y a los panelistas que han compartido tanto su sabiduría con nosotros hoy. Los apreciamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz día, feliz tarde, feliz noche.